Continuando con nuestras lecciones de cómo estudiar la Biblia, una vez más, hermanos, vuelvo y reitero cuál es el objetivo de esta serie de lecciones. Es que cada uno de nosotros, con su estudio independiente, personal, se dé cuenta de que el plan de Dios es que usted entienda su voluntad, la palabra de Dios. Por eso, en estas clases introductorias, hemos estado viendo cómo en su palabra Dios muestra que le ha dado al ser humano común y corriente la capacidad de discernir y entender bajo un estudio personal, independiente de su palabra, el conocer su voluntad. La lección de hoy, vamos a considerar este aspecto. Actitudes que obstaculizan el entendimiento de la Biblia. En las dos lecciones anteriores, establecimos que la Biblia garantiza que el hombre común está destinado a entender la palabra de Dios. Ahora, vamos a dirigir nuestra atención en esta lección a una serie de actitudes que obstaculizan nuestro estudio de la Biblia y nos impiden ser verdaderos discípulos de Cristo. Primera actitud. No veo la necesidad de estudiar la Biblia. El primer y mayor obstáculo es que no vemos la necesidad de estudiar por nosotros mismos. Fácilmente vemos la necesidad de predicadores que enseñen quizás 3 horas, los domingos 2 por la mañana, 1 en la tarde o varias horas durante la semana. Por ejemplo, si estoy enseñando una clase del libro de Ezequiel en una noche en 3 semanas, yo me veo en la obligación de estudiar antes de que llegue esa noche donde voy a presentar la lección. Después de predicar a tiempo completo durante más de 30 años y enseñar toda la Biblia varias veces, me he dado cuenta de que todavía debo estudiar aproximadamente 4 horas por cada hora de enseñanza que doy. Es más, para que tengan una idea, hermanos, la preparación de esta lección que estoy presentando en este momento, desde las 9 de la mañana, me encuentro en la preparación y elaboración de esta lección. Ahora, puedes decir, bueno, eso es el hermano Jaime que va a dar el estudio. Él es el que va a dar la enseñanza. Pero no soy solamente yo. Si queremos nosotros entender la palabra de Dios, no es dedicándole unos cuantos minutos que voy a entender y aprender de la palabra de Dios. Ahora, darme cuenta de eso me dice que antes de dar una clase, debo reservar cuanto menos 4 horas para prepararla. Pues es posible. Y va a ser así que aquellos que me escuchan van a darse cuenta de que no estoy preparado. Si no le he dedicado las horas suficientes para prepararla, los demás se darán cuenta cuando la exponga de que no estoy preparado. Lo mismo ocurre con todas las clases que enseño y los sermones que predico. El hecho de que debo dedicar todas esas horas me presiona a hacerlo. Veo la necesidad de dedicar ese número de horas. Ahora, alguien podría decir, bueno, yo veo la necesidad en usted, pero yo no. Bueno, ese fue el punto de las 2 primeras lecciones para enfatizar la necesidad de un estudio bíblico independiente. Todos compartimos esa necesidad.
No importa si enseñamos una clase sobre Ezequiel esta semana o si somos cristianos sentados en la clase. Estudiar no es una necesidad exclusiva y peculiar de los predicadores. Pero si yo soy un discípulo de Cristo y usted lo es, entonces ahí está la necesidad. Porque eso es lo que hacen los discípulos. Estudian para tener esa enseñanza en sus mentes y convertirla en parte de sus vidas para que puedan usarla para influir en otros. Por eso, si no vemos la necesidad, entonces esa actitud dificultará mucho nuestro estudio de la Biblia. Entonces, primera actitud que obstaculiza el entendimiento de la Biblia: no veo la necesidad de estudiar la Biblia. Segunda actitud equivocada: un deseo desmesurado de complacer al mundo. Ahora, tenga en cuenta que no dije simplemente un deseo de complacer al mundo. Yo deseo complacer al mundo en la medida de lo posible. Jesús, Pablo, hicieron lo mismo. Sin embargo, un deseo desmesurado va más allá de lo que Dios ordenó. Ahora, esto se ilustra fácilmente con los predicadores. Supongamos que un predicador se muda a un lugar donde la industria del vino emplea a un gran porcentaje de personas, incluidos muchos cristianos. Ahora, un predicador que es sostenido por las ofrendas de los trabajadores de la industria del vino, de repente puede encontrar que los sermones sobre el bautismo parecen más atractivos que aquellos sobre el alcohol y la bebida social. En otras palabras, esa circunstancia en particular podría obstaculizar su capacidad para profundizar en la verdad sobre esos temas. El deseo de no molestar a sus miembros podría en realidad obstaculizar su estudio y comprensión. Si un predicador se ubica en una región, en un área donde hay una gran cantidad de divorcios y segundas nupcias no bíblicos, esa práctica puede obstaculizar, esa predicación puede obstaculizar su comprensión de la enseñanza bíblica sobre el tema. Si vive donde la industria de las armas nucleares es un empleador importante, su comprensión de la enseñanza bíblica sobre ir a la guerra podría verse obstaculizada. Ahora, en todos estos casos, nuestras circunstancias externas no deben influir en nuestra comprensión de la enseñanza de la Biblia con respecto a tales temas. No debemos permitir que los conflictos de intereses obstaculicen nuestra comprensión de la Biblia. El deseo de agradar al mundo no está mal en los asuntos en los que Dios nos da libertad para actuar. Es más, debemos desear complacer al mundo cuando podamos. Pero tomar una posición para evitar la controversia local es totalmente equivocado. Tercera actitud que obstaculiza el entendimiento de la Biblia: hacer que la Biblia sea la propiedad del sacerdocio. Ahora, quiero que note, hermano, ahí en el subtítulo, hacer que la Biblia sea la propiedad del sacerdocio, que la he colocado, entre comillas, he colocado propiedad del sacerdocio. Lo que indica que hay una forma en que la Biblia realmente es propiedad del sacerdocio. Primera de Pedro 2. El apóstol discutió el hecho de que los cristianos sirven como sacerdotes.
somos un sacerdocio real y Dios espera que nosotros, como cristianos, usemos la Biblia, estudiemos la Biblia y enseñemos la Biblia. En ese sentido, la Biblia pertenece al sacerdocio, a los cristianos. Leamos lo que dice Pedro. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Como dije hace un momento, en estos versos de Primera de Pedro 2, el apóstol discute el hecho de que los cristianos sirven como sacerdotes. Somos un sacerdocio real y Dios espera que nosotros, como cristianos, usemos la Biblia, estudiemos la Biblia y enseñemos la Biblia. Pero, en un estudio anterior, mencionamos que muchos ven al clero como los únicos que pueden entender la Biblia. Es más, leímos algunas citas de los escritos católicos romanos en donde muestran que el hombre común y corriente no está en la capacidad de entender la palabra de Dios. Entonces, muchos ven al clero como los únicos que pueden entender la Biblia. Es fácil hablar de cuán antibíblico es ese concepto. Pero, ¿qué pasa si vemos la Biblia como una propiedad particular de los predicadores, de los pastores o del clero? Cada vez que decimos, bueno, el predicador debe entender la Biblia, porque ese es su trabajo, estudiar la Biblia. Cuando decimos eso, estamos ignorando nuestra responsabilidad personal de estudiar y aprender. ¿Cuán diferente es esa actitud de la del catolicismo romano que examinamos en 2 lecciones anteriores? Una actitud de esa naturaleza, un pensamiento de esa naturaleza dificulta enormemente nuestra comprensión de la Biblia. Otra actitud que obstaculiza el entendimiento de la Biblia es el demasiado respeto por la autoridad encontrada en grandes nombres. Muchas personas citan de los que son llamados, y yo lo hago, ustedes lo han visto en mis lecciones, citar de los padres de la iglesia, personas que vivieron en los primeros siglos después de que fue escrito el Nuevo Testamento. Citamos de Ireneo, citamos de Eusebio y algunos de aquellos primeros eruditos y los usamos para sustentar lo que creemos. También podemos confiar en predicadores renombrados. En las clases bíblicas, mientras se estudia cierto pasaje, alguien dirá, hermano Jaime, o al hermano que esté dando su enseñanza, hermano Jaime, eso no es lo que dijo el hermano McGarvey. Hermano Jaime, eso no es lo que dijo el hermano Bill Reeves. Hermano Jaime, eso no es lo que dijo el hermano Wayne Pertain.
Hermano Jaime, eso no fue lo que dijo el hermano tal. Yo, y escuchen lo que les voy a decir, mis hermanos. Yo estoy interesado en lo que ellos dijeron. O lo que alguna persona piadosa, estudiosa, escribió o dijo. Pero esos hermanos no son nuestro modelo de autoridad. No son nuestro modelo de autoridad. La autoridad está en las escrituras y no en lo que el hermano X o Y, muy piadoso, muy estudioso, dijo o escribió. Podemos tomar casi cualquier pasaje que queramos y encontrar algún predicador famoso que tome una posición y luego encontrar otro noble predicador que tome exactamente la posición opuesta. Eso es una realidad. Por eso una actitud que obstaculiza el entendimiento de la Biblia es el demasiado respeto que mostramos por la autoridad encontrada en grandes nombres. Otra actitud que obstaculiza el entendimiento de la Biblia: usar la Biblia para probar lo que ya creemos. Bueno, dicho de otra manera, podríamos usar la Biblia para probar que tenemos razón y que esas otras personas están equivocadas. Tenga en cuenta, hermano, que no estoy diciendo que esté mal tomar una Biblia y demostrar que tenemos razón. No está mal tomar una Biblia y probar que alguien más está equivocado. Hay un tiempo para hacer eso. No está mal en entrar en un debate y demostrar que lo que estamos haciendo es correcto y decirle a alguien más que lo que está haciendo no está en la Biblia. Hay un tiempo para eso. Pero eso no es estudio de la Biblia. Eso es exhortación, eso es debatir, eso es otra cosa. Eso no es un estudio de la Biblia con el propósito de llegar a lo que realmente es la verdad. Si estamos sustituyendo la exhortación y el debate por el estudio de la Biblia, eso dificulta nuestra comprensión de la Biblia. J.I. Packer, un renombrado teólogo, nos recuerda la necesidad de estudiar la Biblia para examinar si lo que creemos sobre un tema es la verdad. En su libro El fundamentalismo y la palabra de Dios, escribe el señor Packer. Préstele atención. No iniciamos nuestras vidas cristianas por medio de desarrollar nuestra fe por nosotros mismos. Esta nos es intervenida por la tradición cristiana en forma de sermones, en forma de libros y de patrones establecidos de la vida y comunión eclesiástica. Leemos nuestras Biblias a la luz de lo que hemos aprendido de estas fuentes. Nos acercamos a las Escrituras con entendimientos ya formados por la gran cantidad de opiniones y puntos de vista aceptados en la iglesia y en el mundo. Es fácil desconocer que eso ha sucedido. Aún es difícil empezar a comprender cuán profundamente nos ha moldeado la tradición en ese sentido, ya sea secular o cristiana, ya sea la tradición católica o la tradición crítica o la tradición ecuménica. Puede que nunca asumamos la total rectitud de nuestras propias formas de pensamiento y práctica establecida y excusemos nuestra propia obligación y responsabilidad de examinarlos y reformarlos por medio de las Escrituras.
Pablo, cuando escribió la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 5, le dijo a los cristianos en Corinto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Fue la exhortación del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Pero qué ha ocurrido? Que nosotros hemos dado por sentado que lo que creemos es así, que es la verdad absoluta, que no tiene vuelta de hoja, y por lo tanto no nos damos a la tarea de examinar nuestra fe. Eso es lo que está diciendo aquí el señor Packer en su libro El fundamentalismo y la palabra de Dios. Otra actitud que obstaculiza el entendimiento de la Biblia es leer la Biblia desde el sentido del deber. Me voy a explicar con lo que quiero decir con este enunciado. No estoy en contra de la lectura de la Biblia. Yo mismo leo la Biblia e insto a otros a que lo hagan. Sin embargo, solo leer la Biblia no es un estudio bíblico en absoluto. Todos hemos oído hablar de hermanos que dicen: he leído la Biblia tantas veces, o he leído la Biblia tantas veces al año durante 40 años, o he leído la Biblia 100 veces. Bueno, eso está bien. Es mejor leer la Biblia que alguna revista, pero eso no es necesariamente un estudio de la Biblia. Hay ¿cómo se dice? Planificaciones para la lectura de la Biblia en un año. Yo lo hice, yo recuerdo hace años atrás, diseñé un organigrama para que todos los miembros de la iglesia leyéramos la Biblia en un año, dedicando 5 minuticos todos los días. Y lo hicimos. ¿Cuántos hayan seguido con ese hábito? Pues no lo sé, pero sí recuerdo que muchos estaban felices al año siguiente porque decían: me leí la Biblia en un año. Cuando leemos la Biblia, digamos, el libro de Oseas, del profeta Oseas, ¿podemos responder estas preguntas? Preguntas como: ¿quién fue Oseas? ¿Cuándo vivió? ¿Por qué predicaba? ¿A quién le predicó? Si repasamos ese libro y otros similares 100 veces sin saber las respuestas, ¿cuál es el beneficio? La lectura de la Biblia está bien, pero eso no es estudio. Puede que eso no sea mucho mejor que rezar con cuencas o hacer una peregrinación a la Meca. Simplemente leer por el sentido del deber no sirve de mucho, ya sea la Biblia o un libro de contabilidad. Podemos leer un libro de contabilidad 100 veces y aún no saber nada sobre el tema. De hecho, leer la Biblia por un sentido del deber puede obstaculizar nuestro estudio y comprensión de la Biblia. Ay, hoy tengo que leer Juan capítulo 1 del verso 1 al 10. Y lo hace porque es el deber, es el plan, el programa que se tiene. Leer una porción de la Biblia todos los días, 5 minutos. Leer la Biblia desde el sentido del deber es una actitud que obstaculiza el entendimiento de la Biblia. Otra actitud que obstaculiza este objetivo de entender la Biblia es la sed de distinción. Supongamos que la fuerza motivadora en el estudio de la Biblia de alguien es presentar una enseñanza en la que nadie haya pensado antes.
Tal vez quiera ser reconocido como una persona de pensamiento líder. Bueno, eso es egoísmo puro y simple. Y ese prejuicio obstaculiza nuestros estudios de la Biblia. Otra actitud que obstaculiza es el temor de sobresalir. A veces una persona dice, he estudiado por mi cuenta y parece que esto es lo correcto. No conozco a nadie más que lo crea. Así que no debe ser correcto. El temor de sobresalir probablemente confronta a todo estudiante serio de la Biblia. Supongamos que estamos estudiando con una persona afiliada a alguna denominación. Tal vez es un bautista o un luterano, etcétera, y está empezando a ver que la aspersión no es bautismo. Él piensa, esto empieza a parecerme correcto y no he sido bautizado. Y lucha con el mismo problema. Él puede pensar, bueno, mi mamá y mi papá eran luteranos o católicos y pensaban que la aspersión era el bautismo. Y si yo no tengo razón, entonces ellos no tenían razón. Y si no estoy agradando a Dios, entonces ellos no estaban agradando a Dios. Y él debe trabajar con el mismo problema. Si exigimos, presten atención a lo que voy a decir a continuación, hermanos. Porque este es un mal que carcome a miembros de la Iglesia de Cristo. Si exigimos una investigación honesta de la Biblia por parte de personas afiliadas a grupos religiosos denominacionales, nosotros también debemos de estar dispuestos a examinar nuestras propias creencias. El temor a sobresalir no puede impulsar nuestro estudio de la Biblia porque nos estorba en gran medida. No critiquemos el catolicismo romano que cree en la infalibilidad de un hombre, el Papa, mientras que al mismo tiempo creemos en la infalibilidad de un grupo de hombres o una red de predicadores que favorecemos. Esta actitud hace que una persona tenga miedo de estudiar temas controversiales. Como dijo Pablo en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Creamos en la verdad, ya sea que otra persona en la tierra la crea o no la crea. Sea Dios veraz. Dios es el que tiene la verdad, no el hombre. No hay un grupo de hermanos en particular que sean los que tengan la verdad. Porque si es así, si hay un hermano o un grupo de hermanos selectos, escogidos, que son los que tienen la verdad, entonces no sigamos estudiando la Biblia. Cada vez que necesitemos aclarar algo, vayamos donde ese hermano elegido, donde ese hermano especial, donde ese grupo de predicadores especiales, porque ellos son los que tienen la verdad. Y usted no se preocupe más por seguir procurando entender la Biblia. Otra actitud que obstaculiza el entendimiento de la Biblia son esos esfuerzos excesivos para armonizar la Biblia y la ciencia. Yo luché durante mucho tiempo con esto y todavía lo hago. A veces nos encontramos, o hay hermanos que han tenido la oportunidad de ir a la universidad. Yo no tuve ese privilegio de ir a la universidad. Pero hay hermanos que cuando estaban en la universidad disfrutaban de algunos cursos de geología y eran evolucionistas teístas. Creían que Dios creó el mundo, pero que lo hizo a través de la evolución.
Cuando uno no sabe mucho acerca de la ciencia o de la Biblia, es fácil resolver cualquier posible conflicto entre los dos, entre la Biblia y la ciencia, entrelazándolas. A medida que se aprende más de la ciencia, se ve que la evolución no es muy científica. Y a medida que se estudia más sobre la Biblia, se da cuenta uno de que la evolución tampoco es muy bíblica. Si las personas están demasiado impresionadas con la ciencia y tal vez no saben mucho acerca de la Biblia, es fácil que hagan esfuerzos desmesurados para reconciliar la Biblia con la ciencia. Si hacemos eso, estorba nuestra comprensión de la Biblia correctamente. Otra actitud que obstaculiza: una determinación deliberada de no entender la Biblia. Probable que lo que acabo de decir suene extraño para usted, pero algunos cristianos deciden deliberadamente no entender la Biblia. A mí me ha ocurrido, me he encontrado con hermanos que deliberadamente deciden no entender la Biblia, cierran su mente y botan la llave. No quieren entender lo que Dios dice en su palabra. Han determinado de una forma deliberada no entender la palabra de Dios. Una vez, cuando estaba enseñando Ezequiel, el libro de Ezequiel, me impresionó, al igual que la mayoría de los estudiantes, lo fácil que es el libro de Ezequiel. Muchos de los que estudian seriamente a Ezequiel le pierden el miedo. Una persona espiritual que escuchó las clases grabadas dijo: estoy asombrado de lo fácil que es ese libro. Me ha asustado toda mi vida, pero creo que lo entiendo. Creo que podría explicarlo a otra persona, pero luego viene la dolorosa comprensión de que esto no puede estar bien. No puede entender ese libro porque es demasiado difícil. Ahora, hay mucha gente que comparte esa actitud. Si no hacia el libro de Ezequiel, hacia algún otro libro de la Biblia. No voy a entender ese libro porque estoy seguro de que no puedo entenderlo. Una vez, un predicador ya jubilado, que predicó durante 50 años, sin mucha experiencia en el Antiguo Testamento, la clase que yo para prepararme para el libro del Apocalipsis. Él dijo: supongo que iré a su clase de Apocalipsis, pero le diré ahora mismo, no creo que Dios haya querido que entendamos el libro de Apocalipsis. Este hermano tenía una determinación deliberada de que no iba a entender. Es más, recuerden que hace un tiempo atrás este servidor durante más de un año estuvo exponiendo en Zoom con los hermanos de Quintero el libro del Apocalipsis. Y recuerdo comentarios de estos hermanos que estuvieron en las clases que decían: hermano, cuando empezamos, yo personalmente tenía recelo porque la idea mía era de que Apocalipsis es un libro dificilísimo, lleno de misterios, que casi nadie puede comprenderlo. Pero cuando estábamos terminando ya el libro, algunos de mis hermanos en la plataforma manifestaron públicamente lo agradecidos que estaban porque al principio estaban convencidos de que no podían entender Apocalipsis.
pero que ahora tenían la tranquilidad y la paz de poder decir, entiendo el mensaje del libro del Apocalipsis. Una vez que tienes el trasfondo del Antiguo Testamento, es un libro muy sencillo y lo podemos entender. Es muy posible que personas piadosas y de mente espiritual decidan deliberadamente no entender la Biblia. Si tenemos esa actitud, difícilmente puede haber un obstáculo más serio para entender la Biblia. Voy a colocarles otra ilustración. Y es la determinación deliberada de no entender la Biblia por parte de un grupo que lo conocemos todos nosotros, y son los testigos de Jehová. Este grupo señala enérgicamente la esclavitud espiritual de los que están sujetos a las jerarquías eclesiásticas y que todos deben tener la mente abierta e investigar la verdad por sí mismos. Sin embargo, los testigos de Jehová mismos no pueden ser fieles a la torre del vigía y cuestionar sus propias creencias, y por lo tanto son uno de los grupos religiosos más dominados por la iglesia que el mundo haya conocido. Y esto es cierto ahora y lo ha sido desde el inicio de ese movimiento. Charles Taze Russell, fundador del movimiento, escribió sobre su serie de libros, Estudios de las Escrituras, en el año de 1910, lo siguiente. Dice en la Atalaya del año 1910. No solo encontramos que la gente no puede ver el plan divino al estudiar la Biblia por sí mismo, sino que también vemos que si alguien deja a un lado los estudios en las Escrituras, o sea, pues los libros que él escribió, que esa serie de libros que este señor escribió, que se llama Estudios en las Escrituras, y ustedes están observando ahí en el gráfico, en la pantalla, una foto de esos volúmenes de Estudios en las Escrituras. Dice este señor, vemos que si alguien deja a un lado los estudios en las Escrituras, incluso después de haberlos usado, después de haberse familiarizado con ellos, después de haberlos leído durante 10 años, si luego los deja a un lado y los ignora y va solo a la Biblia, aunque haya entendido su Biblia durante 10 años, nuestra experiencia muestra que entra en la obscuridad. ¿Por qué dice él que la persona entra en la oscuridad? Vuelvo y leo los últimos 3 renglones. Dice, si luego los deja a un lado, estos libros escritos por él, no inspirados por Dios, escritos por un hombre, si luego los deja a un lado y los ignora y va solo a la Biblia, aunque haya entendido su Biblia durante 10 años, nuestra experiencia muestra que entra en la obscuridad. ¿Cómo así que para yo poder entender la voluntad de Dios necesito de hombres? Por otro lado, si él de la Biblia como tal, estaría en los años, porque tendría la luz de las Escrituras. Por eso es que son como son los miembros de los testigos de Jehová. Muchas veces, cuando las personas confrontan a los testigos de Jehová con esta declaración, rápidamente responden que ya no creen en la declaración de Russell,
esta que acabo yo de leerles. Pero todavía creen que uno no puede entender la Biblia sin la ayuda de la Watchtower Bible and Tract Society, sin la ayuda de la Torre del Vigía. Quiero que le noten esta siguiente declaración en las publicaciones de ellos. En este libro de ellos que se llama Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino, está escrito este aparte. Jehová había escogido la publicación que nosotros ahora llamamos The Watchtower, o sea, pues la Atalaya. Ustedes saben que ellos tienen dos revistas. Una se llama Despertad y la otra es La Atalaya. Vuelvo y leo. Jehová había escogido la publicación que nosotros ahora llamamos la Atalaya para que se usara como el conducto por medio del cual traer al mundo de la humanidad una revelación de la voluntad divina y, por medio de las palabras reveladas en sus columnas, empezar una división de la población del mundo en cuanto a los que harían la voluntad divina y los que no la harían. Y en la Atalaya del 1 de julio de 1963, leemos nuevamente. Él, hablando de Dios, no imparte su Espíritu Santo y un entendimiento y apreciación de su palabra aparte de su organización visible. Ahora, ¿cuál es la organización visible? La Torre del Vigía, que está en Nueva York. Allá está la central. Te vuelvo y leo para que nos ubiquemos en contexto. Él no imparte su Espíritu Santo. Él no imparte un entendimiento. Dios no imparte una apreciación de su palabra aparte de su organización visible. Sin embargo, para que Dios responda a nuestras oraciones por su Espíritu, debemos cumplir con sus condiciones, entre las cuales está que reconozcamos el canal visible que está usando para ese mismo propósito. ¿Y cuál es el canal visible? La Torre del Vigía, que tiene su sede central en Nueva York. Los testigos de Jehová, aún deben creer que uno no puede apreciar ni comprender la voluntad de Dios, ni nuestras oraciones serán escuchadas a menos que reconozcamos a la Torre del Vigía como la única organización de Dios para revelar la verdad divina sobre esta tierra. Eso ocurre con el catolicismo romano. Eso ocurre también con otros grupos religiosos. Y eso también ocurre con iglesias de Cristo. Nuevamente, esto que acabo de leerles, hermanos, ilustra una determinación deliberada de no entender la Biblia por uno mismo. Otra actitud que obstaculiza el entendimiento de la Biblia: no quiero obedecer la voluntad de Dios. Conocemos personas que tienen miedo de entender la Biblia porque temen que les haga algunas demandas morales que no quieren cumplir. Algunos dicen, si entiendo este tema correctamente, es posible que tenga que renunciar a esta mujer con la que vivo. Puede ser que si entiende el tema correctamente, no tenga que renunciar a su esposa, pero su actitud le impedirá aprender la verdad sobre el tema. Otros pueden pensar que entender otro tema puede requerir que renuncien a su trabajo porque es una ocupación deshonrosa. Algunas personas no quieren hacer la voluntad de Dios para poder escapar de esa fuerza moral. Por lo tanto, no quieren entenderlo. Ahora, esta actitud proporciona un gran obstáculo para entender la Biblia. Otra actitud que obstaculiza: el fracaso en el uso de ayudas.
En las lecciones que vienen, vamos a discutir las ayudas hechas por el hombre para entender la Biblia. Pero lo que tengo en mente aquí son ayudas como diccionarios bíblicos, obras de referencias bíblicas, obras históricas, etcétera, diccionarios bíblicos, concordancias, libros que nos hablen de los usos y las costumbres de las tierras bíblicas, diccionarios griegos. A veces he escuchado a cristiano decir, y creo que a lo mejor alguno de ustedes también lo ha escuchado, que diga, no creo que deba usar comentarios, porque son solo una persona que escribe lo que cree que enseña la Biblia. Pero esa misma persona animará a otros a escuchar un sermón que también es de alguien que dice lo que cree que dice la Biblia. Puede ser tan incorrecto como que alguien enseñe lo mismo en un libro, o ambos pueden tener razón. Lo mismo ocurre con los boletines de la iglesia o incluso las conversaciones sobre la Biblia en las que alguien simplemente dice lo que cree que enseña la Biblia. Los comentarios son solo la palabra escrita de lo que dice un hombre. Entonces, una actitud que obstaculiza el entendimiento de la Biblia es ignorar, rechazar el uso de ayudas como las que estoy mencionando. Otra actitud y última para terminar la lección del día de hoy, hermanos. Otra actitud que obstaculiza el entendimiento de la Biblia es la falta de voluntad en críticas como las que damos. Nos sentimos más cómodos tomando la Biblia para condenar y reprender a otros que cuando otros vienen a nosotros con la Biblia y nos critican. Eso no es muy divertido. Si no estamos dispuestos a que la Biblia juzgue nuestras creencias como lo hacemos con otras personas, eso dificulta enormemente nuestra comprensión de la Biblia. Si exigimos que los demás mantengan una mente abierta en el estudio de la Biblia, pero nos negamos a escuchar a todos los lados, somos enormemente inconsistentes. Y puedo decirles, mis hermanos, aprovechando en este momento, haciendo un paréntesis, que lo que he venido exponiendo semanas atrás sobre el tema del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias cae dentro de la misma categoría. Hermanos que no tienen una mente abierta en el estudio de la Biblia, se niegan a escuchar a todos los lados. Sí me exigen a mí que tenga una mente abierta, pero ellos no quieren tenerla. Criticamos a los demás que porque cierran sus mentes, son tercos y caprichosos, no están dispuestos a investigar. Y lo triste de todo es que nosotros hacemos lo mismo. Actuamos como los fariseos de Mateo capítulo 23, donde el Señor dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. En lo que he expuesto en este tiempo, en esta plataforma, en esta tarde, hemos podido ver que nuestras propias actitudes básicas pueden ser el mayor obstáculo para entender la Biblia. Si pensamos que no podemos entenderla, o si algún gran predicador u organización necesita decirnos lo que significa la palabra de Dios, bloquearemos nuestra mente para que no veamos la sencillez y la belleza de muchos pasajes bíblicos. Así que necesitamos aceptar que Dios escribió la Biblia para que el hombre común, tal como nosotros, tal como usted y yo, abramos nuestras mentes
a las maravillas del estudio de la palabra de Dios.